Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Hay un pecado en el que poco meditamos, y es el pecado de la esterilidad espiritual. Todos los bautizados están llamados a producir frutos. Y esos frutos hemos de precisarlos como eso, como descendientes espirituales. No necesariamente se trata de hijos nacidos de la carne y de la sangre, sino se refiere más bien a personas que conocieron a Jesucristo por mi causa, que fui instrumento para que otros conocieran la salvación, se unieran a Cristo y vivieran sus vidas guiados, protegidos, guardados, inspirados en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. La esterilidad espiritual es en el mismo rango de cualquier pecado de orden mortal. Cuando leemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, donde a 2 se les dio una cantidad de talentos y esos 2 los trabajaron y produjeron, fueron honrados, felicitados, premiados. En cambio, el que guardó el talento no hizo nada, solo lo conservó, fue tratado como si hubiese sido un malvado. Lo expulsaron, lo sacaron de la presencia del rey y lo lanzaron al lugar donde donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. El tratamiento de uno que es malvado, pero mal no hizo, pero fue estéril espiritualmente. Hoy el Evangelio nos enseña que el Señor Jesús envía sus discípulos a anunciar el Evangelio. O sea,
todos los discípulos de Jesús están llamados a anunciar el Evangelio. Porque cada uno de nosotros, por estar bautizado, portamos los bienes espirituales y celestiales que están contenidos en el Evangelio, para que los repartamos. Dios no le da a nadie bendiciones y bienes para consumo personal. La belleza del bautismo, todos los tesoros que Él contiene, no son para provecho personal, para mí ya. Son para repartirlos, para que otros los conozcan. Así que llevamos un talante misionero desde el bautismo. Estamos llamados a hablar de Jesús. Hermanos, aunque sea uno. Ya Santiago dice, si al menos logramos que una persona llegue al conocimiento, la verdad, y se salve a menos uno, bueno, ya hemos asegurado nuestra propia salvación. Hay descendientes espirituales que no podemos de ninguna manera producir, que son personas que por mi causa aprendieron a pecar, se llenaron de mentiras, transmití la mentira, transmití el mal, transmití la oscuridad, porque mis pensamientos siendo oscuros y mis palabras siendo oscuras, los influí de manera que también ellos se volvieron oscuros, descendientes, que no nos convienen. Y aquí tengo que decir, a manera de denuncia, que hay muchos padres de familia, sobre todo los actuales, los anteriores no tanto, porque ellos sí que se preocuparon por encauzar a sus hijos por la fe y le enseñaron, y los enseñaron de palabra y de obra, y los niños de esas generaciones vieron que sus papás rezaban, que sus papás comulgaban, que sus papás se confesaban, que sus padres iban todos los domingos a misa, que en la casa se hacía oración. Los padres actuales olvidaron esa tarea y están criando ateos. Cuando vienen a la catequesis, ya con 8 años, 9 años, esos niños no creen en Dios, porque venían de hogares donde Dios estaba ausente. Entonces, de alguna manera, esta gente está criando hijos para el infierno, no para el cielo. Ahora, es una descendencia que tenemos que evitar, pero no tener algún descendiente también no es propio de nosotros los hijos de Dios. Alguien tiene que haber creído por mi causa. En ese sentido, los que llevan una gran ventaja en la iglesia como descendientes espirituales o teniendo descendientes espirituales son los catequistas. Imagínense un catequista que haya pasado 30 años dando catequesis. ¿Cuántos descendientes espirituales tiene en 30 años? Bendito sea el Señor por los hermanos catequistas. Tienen muchísimos descendientes espirituales. Así que, santos, miren esta reflexión que les hago, no como un susto que les pegué, sino como una motivación, como un llamado.
a no pasar por esta vida como fantasmas, sin dejar huellas, sino como auténticos hijos de Dios, que por mi causa, por mi diligencia, haya gente que conozca a Cristo y se salve. Así que, hermanos, esta es la mejor empresa en la que podemos estar. El anuncio del Evangelio de Jesucristo. No se asusten si uso mucho la palabra Evangelio, porque lastimosamente esa palabra nos la robaron los hermanos esperados, y es común escuchar que alguien diga: mi tía se pasó al Evangelio, refiriéndose a que era católica y dejó de serlo. El Evangelio está 100% pleno y puro y completo en la Iglesia católica. Esa tía no entró al Evangelio, se salió del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Y luego la doctrina que salió de sus labios y que la Iglesia católica custodia. Ese es el Evangelio. Y nosotros lo tenemos vivo, con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma y toda su divinidad, en la Sagrada Eucaristía. Hay que decir que el Evangelio, en modo preciso, está aquí, en la Sagrada Eucaristía. Porque el Evangelio es una persona, no ideas, una persona. Y en la Sagrada Eucaristía está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que San José nos ayude a encontrar la gracia de no tener temor, sino todo lo contrario, un gran entusiasmo por hablar de Cristo Jesús. Hablarlo con nuestras palabras y, por supuesto, con nuestro testimonio. Sea alabado Jesucristo.